Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto saludarlos en esta nueva emisión de Zona Franca. Hablaremos de política, hablaremos del gobierno del presidente Gustavo Petro, hablaremos de los extremos que son idénticos. Es una frase agotada, pero que se ajusta justamente a la realidad, al momento que estamos pasando en un gobierno de izquierda, cuando hicimos esa transición de un gobierno de izquierda a uno de derecha. La oposición al gobierno de Iván Duque durante la presidencia pasada, es decir, el petrismo, fue inmisericordia con muchos de los nombramientos de ese gobierno por considerarlos nepotismo, no idóneos, amiguismo, mermelada, y en el tiempo se nos diría aquí mucho más, nombrando todos los adjetivos que usaban para calificar esas designaciones. Pues le tocó el turno de gobernar y la cosa no ha sido muy distinta. Nombramientos en embajadas por puro amiguismo o en otros casos solo por la necesidad de pagar favores políticos. El David Racero, vigilante en nombramientos de personas que no eran idóneas en las embajadas, parece ser cosa del pasado y algo que poco se aplica en este gobierno. Pero por supuesto el amiguismo a la hora de los nombramientos no es solo cosa en las embajadas, pasa en los altos cargos del gobierno del Estado colombiano y basta ver solo las amigas de doña Verónica Alcocer, que es la primera dama, la esposa del presidente Gustavo Petro, que ha nombrado por sus influencias a doña Concha Baracaldo, que llegó al ICBF allí por esa relación. Escucha, hermano, la canción de un nuevo día, en canto alegre del que empieza un nuevo día. Esa fue su carta de presentación y es solo un nombre. El otro es el de Eva Ferrer, la española, que fue considerada una de las mujeres cercanas a la primera dama. Hoy designada en la Consejería para la Reconciliación, enormes cargos estatales adquiridos por el gran mérito de ser amigas de la primera dama. De fondo está la gran discusión referente a si es legítimo gobernar con quienes lo apoyaron o jugársela meramente con los más técnicos. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Bienvenidos esta noche, como siempre, todos los puntos de vista alrededor de este que es el tema de conversación, uno muy inquietante alrededor de las designaciones del presidente Gustavo Petro. Esta noche está con nosotros un hombre que ha sido justamente el promotor de esas revelaciones, Daniel Briceño, que es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magíster en análisis político y electoral y asesor de políticos. Él que está metido allí haciendo de sabiduría. Señor Briceño, buenas noches, bienvenido a Zona Franca. María Camila, muy buenas noches, para Juan Felipe, para Daniela y para todos los que nos ven en Zona Franca. ¿Qué es lo que usted ha encontrado hablando en general a grandes rasgos con la contratación, con la designación en cargos por el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, en primer lugar, aquí vemos un doble discurso frente a lo que se dice en campaña, frente a lo que se hizo cuando se era oposición y ahora cómo se gobierna. Se está gobernando con el amiguismo, se está gobernando en contra de la meritocracia, se está gobernando en contra de la carrera diplomática, se está gobernando y se están saltando todas las normas de contratación, sobre todo de transparencia, y sobre todo le están enviando un mensaje a los colombianos, y es que como ellos ya están en el poder, pues todo lo que dijeron, todo lo que criticaron ya no importa. Ya dejaron de lado el discurso de ser transparentes, ya dejaron de lado el discurso de la meritocracia, y hoy lo que tenemos es un gobierno que se está llenando poco a poco de personas y de clanes políticos para pagar pues todos los favores y además para aceitar toda la maquinaria en el Congreso de cara a las 16 reformas que se van a radicar el próximo 6 de febrero. Esta noche también está con nosotros, junto a él está Daniela Garzón, que es investigadora curtida, investigadora de la Fundación PAIDEA para la Paz. Esta noche hablando en Zona Franca sobre ese tema. Daniela, muy buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Hola, María Camila, Daniel, Juan Felipe, un gusto. Pares. Pares. Sí, no, Esa es la de León Valencia. Sí, señora. Paz y reconciliación, y pues un saludo a mis amigos también de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Cómo están viendo ustedes desde Pares, desde esta fundación, lo que está ocurriendo con los nombramientos? Bueno, sin duda yo creo que pues primero hay que aplaudir que haya una labor de veeduría como la que está ejerciendo Daniel. Sin embargo, yo creo que este tema alrededor de la meritocracia tiene sus matices, sobre todo porque uno no puede gobernar
con los enemigos y es más fácil gobernar con los amigos y todos lo han hecho, ¿no? Entonces creo que ahí hay unos matices. Ya en otros programas habíamos analizado, por ejemplo, lo que ha pasado en el caso del ICBF, y aunque por supuesto nosotros vemos como problemático que no haya gente idónea para los cargos, también es verdad que el impulso de la campaña de Gustavo Petro vino desde muchos sectores que por supuesto estaban a la expectativa de poder hacer parte de su gobierno. Juan Felipe Lozano es activista, defensor de derechos humanos, estudiante de Derecho. Esta noche también integra esta mesa, este panel en el Zona Franca. Juan Felipe, buenas noches y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, María Camila, Daniela, Daniel, buenas noches, a la audiencia un saludo. Lo primero que hay que decir respecto a estos temas es que el gobierno nacional, como cualquier otro gobierno nacional, ha venido cometiendo errores y aciertos. Este es un tema que, como bien decía Daniela, está lleno de matices sin duda alguna, y que sin duda alguna merece revisarse también con mucha calma, con mucha exhaustividad, pero sobre todo también mirarlo con lupa. No simplemente desde los egos, desde el fanatismo, desde los sesgos políticos, sino mirarlo con calma, haciendo una labor ciudadana, de veeduría ciudadana y política que realmente beneficie a los ciudadanos y no a ciertos sectores políticos. Eso hay que empezar a revisar. Sí, señor. Daniel, le decía Daniela que el gobierno está haciendo lo que muy seguramente han hecho los demás gobernantes, Iván Duque, Juan Manuel Santos, el mismo presidente Álvaro Uribe, y es trabajar, gobernar con quienes lo apoyaron, gobernar con quienes lo eligieron. Claro, digamos, ya lo hemos comentado en un programa aquí, habíamos dicho que es claro que hay que formar las mayorías, y las mayorías dentro de los gobiernos se forman pues dando gobernabilidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta un matiz, y es que estamos hablando del gobierno del cambio, un gobierno que se propuso y se vendió como la forma distinta de hacer política. Y yo no estoy en contra de que gobiernen con los amigos, yo no estoy en contra de que llamen a los partidos políticos y les entreguen cuotas burocráticas. Sin embargo, en lo que sí estoy en contra es que comiencen a hacer alianzas y comiencen a reencauchar a los clanes políticos más peligrosos del país. Y eso es lo que está pasando. Vemos hoy a un Nicolás Petro andando por toda la costa, pues como si nada hubiese pasado con el clan de Ñoño Elías. Lo vemos haciendo pactos en este momento en Córdoba para ver si la esposa del ex senador y hoy casi condenado Musa Besaile aspira o no aspira a la gobernación avalada y apoyada por el pacto histórico. Y entonces esta misma dinámica que están ejerciendo en todos los territorios con todos los pactos de cara a ganar y a arrasar en las elecciones regionales. María Camila, es que vienen elecciones regionales y la apuesta de este gobierno es consolidar su gobierno en las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Y esto, pues ellos saben que en ciertos territorios no lo van a poder hacer como pacto histórico directamente, sino que ellos tratarán de hacerlo con las fuerzas independientemente de los cuestionamientos que allí haya. Entonces eso es lo que están tratando de hacer en este momento. Daniel. Bueno, no, yo creo que es verdad que el pacto histórico probablemente está mirando hacia las elecciones regionales, pero creo que acá hay que hacer una diferencia, digamos, mirando la propia historia de Nicolás Petro a lo que tú acabas de hacer referencia, Daniel, es que Nicolás Petro no es su papá y él tiene su propia historia de vida y tiene sus propias ambiciones políticas. Entonces, primero, no es tan claro que Nicolás Petro sea la representación del pacto histórico, particularmente en un departamento como Córdoba. Y además creo que lo que uno puede ver es que el pacto histórico apenas está tratando de diseñar una estrategia que sí puede ser de alianza con algunas fuerzas políticas que nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos cuestionado, pero también apoyando sus procesos de base, porque es que yo sé que Gustavo Petro es consciente que si él cambia absolutamente todas las banderas que la llevaron a la presidencia, él va a ser el principal perjudicado. Entonces estamos primero en un juego de diseño de cómo hacer pacto histórico nomás para buscar una personería jurídica, porque hoy no tienen personería jurídica propia y esto es una confluencia de partidos donde el liderazgo lo tiene la Colombia Humana. Pero por otro lado también hay unas ambiciones políticas propias que yo no estaría tan segura de endilgárselas directamente al pacto histórico en el caso específico de Nicolás Petro. Sí, pero en gracia de discusión, volviendo al tema de los nombramientos, Daniela, ¿usted encuentra alguna similitud o más bien lejanía entre lo que le criticaba el pacto histórico a Duque y lo que están haciendo hoy que son gobierno? No, sin duda yo creo que sí hay unas similitudes en el que, por ejemplo, hay algunos contratos para personas que son amigas del gobierno o que hicieron campaña. Sin embargo, yo creo, y en esto quiero ser muy firme con Daniel, a pesar de que creo que somos buenos colegas por fuera de cámaras, y es que no estamos hablando de grandes casos de corrupción, esto no es Odebrecht, no se están robando el país. O sea, en ese sentido yo creo que hay una claridad y, perdóname Juan Felipe,
Quiero que veamos, por ejemplo, lo que está pasando en la Sociedad de Activos Especiales. Un director absolutamente comprometido con revelar unos casos de corrupción enormes que había detrás. Claro, contratos de 4, 5, 10 millones de pesos, los 1.000 millones de pesos que Daniel revela en su Twitter que ha asignado Colombia Compra Eficiente para una publicidad propia son problemáticos. Pero eso no significa que estemos mirando grandes casos de corrupción eso es como cierto. los vimos en otros Usted en gobiernos. Pares investiga corrupción, ¿cierto? Esa fundación investiga corrupción. Se lo pregunto con el mayor respeto. ¿Hay corrupción pequeña y corrupción grande? Yo creo que uno tiene que ser claro de las afectaciones que esto le presenta a la ciudadanía. O sea, y además porque darle un contrato a una persona así sea amiga, que cumple los requisitos, eso no es corrupción. Ahí hay problemas de amiguismo, de cómo funciona, por ejemplo, la contratación pública, que podríamos dar ese debate, y cómo los políticos tienen control sobre el empleo público. Pero Petro mismo ha tratado de decir, vamos a impulsar la carrera administrativa y la carrera pública. ¿Qué hay que hacer para llegar allá? Sí. Es un camino largo. Exactamente. Juan Felipe. Exactamente, y precisamente yo también quería hacer una alusión precisamente a lo que tú decías, Daniela, y es primero que todo dejar en claro que las acciones de Nicolás Petro para nada representan en gran medida a Gustavo Petro, ¿sí? Y mucho menos al pacto histórico, que es algo completamente diferente. Nicolás Petro no es el pacto histórico es una aglutinación de fuerzas políticas diversas. Ahí es donde está la esencia pues de la democracia, y hacia allá tiene que ir dirigido pues en cierta medida este tipo de discusiones. A mí me parece que las acciones de Nicolás Petro, y de hecho fue una de las personas que primero salió a criticarlo en Twitter, para nada, digamos, tienen algún tipo de defensa. Ese tipo de cosas se deben criticar. Nicolás Petro hace parte, por ejemplo, de la familia presidencial, y como tal se debe comportar, así como se lo dijo también Andrea, la hermana mayor de él, ¿sí? En esa misma medida es importante hablarlo, pero también hay que saber diferenciar, Daniel, entre lo que hace Nicolás Petro y lo que es el pacto histórico y lo que ha hecho Gustavo Petro, que en cierta medida sí representa el gobierno del cambio que él se ha propuesto, y en eso estoy completamente de acuerdo con Daniela. Pues realmente el gobierno del cambio sí ha cumplido con lo que ellos prometieron para lograr cambiar lo que venía desde antes. Pero déjame hacerte ahí un comentario, y es que es increíble, por ejemplo, que cuando Nicolás Petro sale a hacer campaña política en Barranquilla en nombre del pacto histórico, sí hace parte del pacto histórico, y entonces sí actúa en nombre propio. Cuando Nicolás Petro hace política y cuando obtiene una curul producto del estatuto de la oposición, y que luego él se suma al pacto histórico y dirige la campaña del pacto histórico en la costa, que no estamos hablando de que está solo en el Atlántico. Aquí negar que Nicolás Petro y Verónica Alcocer, primera dama, son los que están dirigiendo la campaña del pacto histórico en la costa por encima de todos los activistas y todas las personas de base, pues estaríamos mintiendo. Es que si el pacto histórico le estuviera dando su lugar a las personas de base, como lo dices tú, Angélica Berbel estuviera liderando los procesos en Córdoba políticos. Pero hoy lo que el pacto histórico está haciendo es liderar la política con los ñoños, liderar la política con Musa Besaile, y eso es lo que está haciendo. Y no es ningún secreto. Aquí la gobernación en Córdoba va a estar entre Erasmo Zuleta y la esposa de Musa Besaile, ¿o no es así? Pues. Y sobre eso, el papá, el señor padre del presidente de la República, es que está planteando la política. Y así es que se están moviendo allí las fuerzas. Entonces, sobre eso no podemos negar de que hoy los partidos tradicionales de siempre, a los que Petro combatió y denunció, son los mismos que están generando la base electoral del pacto histórico para las próximas elecciones. ¿Quién manda? Es decir, esa palabra me parece, o esa afirmación me parece un poquito agresiva, pero quiero preguntárselo, Juan Felipe, ¿quién está gobernando hoy? ¿El presidente Gustavo Petro o la señora Verónica Alcocer? Digo, en medio de las acusaciones, de los señalamientos de que ella es la que quita y pone funcionarios. No, sin duda alguna el que está gobernando y liderando los procesos del gobierno es sin duda alguna el presidente Gustavo Petro, quien ha estado al frente, quien se ha puesto la camiseta, quien ha estado en los territorios, quien ha venido representando acorde a los proyectos que se planteó el pacto histórico en campaña, es el presidente Gustavo Petro, y de eso no hay duda. Sin embargo, sí es muy importante, y aquí viene otro punto bastante fundamental, y es, por ejemplo, la veeduría ciudadana, que me parece que es algo bastante importante, que usted en una cierta medida lo ha hecho, Daniel, por medio de redes sociales. Y me parece que, por ejemplo, lo que ha hecho es la primera dama Verónica Alcocer, por ejemplo, nombrando a personas como Concha Baracaldo, que realmente es una funcionaria que realmente merece un montón de cuestionamientos, o por ejemplo el reciente nombramiento de su amiga
Ferrer al frente de la Alta Consejería Presidencial para la Reconciliación, pues me parece que por supuesto merecen, digamos, una discusión, merece que el mismo presidente Gustavo Petro entre y revalúe qué es realmente lo que está pasando. Pero sin duda alguna, los proyectos que han venido emprendiendo, las formas como se han venido cambiando los contextos dentro de los territorios, ha sido liderado sin duda alguna por el presidente Gustavo Petro. Ya Daniela puso un ejemplo muy sencillo sobre la mesa que me parece muy importante, el de la SAE, por ejemplo. La forma como los bienes del Estado pasaron de ser una repartija política entre unos cuantos, entre el gobierno de turno, a hacer los bienes para el pueblo, ¿sí? De las personas que quedan damnificadas en los desastres ambientales y en esa misma medida. Eso creo que, interpretando un poquito al fiscal general, no está todavía muy claro, que llamó al señor, al que está al frente de eso, que es el señor Daniel Mejía. Daniel Rojas, que es el que está frente de la SAE, está allí, lo van a llamar a declarar bajo la gravedad de juramento para que entregue las pruebas de esa desaparición de los bienes. Pero quiero que empecemos, o por lo menos analizando alguno de los casos más sonoros. Creería yo que después del de Nerú es el de la influencer Lalis, que es esta influencer que denunciaba en el pasado, denunciaba corrupción, denunciaba contratos, la dejó en evidencia nuestro invitado Daniel Briceño, que reveló que la influencer tiene un contrato, dos realmente, con el Estado para liderar estrategias digitales. Yo ayudo a hacer la estrategia de todas las plataformas de redes sociales. Qué curioso que ahí citas TikTok cuando también dices Instagram y no muestras el trabajo que se hizo en Instagram, lo resumes en TikTok. ¿Qué fue lo que encontró usted, Daniel, con relación puntualmente a esta influencer? Bueno, lo primero que yo tengo que decir, como lo he sostenido en todos los programas, es que Lalis, lo voy a llamar así, tiene derecho al trabajo como todos, digamos, un derecho constitucional. Sin embargo, mis cuestionamientos respecto de su designación o de su contrato en Colombia con Preeficiente pues van en dos vías. El primero, la pobre ejecución de dicho contrato que ella ahora defiende, literalmente. Ustedes ven los documentos públicos y realmente no creo que esos informes de hacer reuniones, porque me sostengo en eso, sean pues unos informes idóneos para cobrar 10 millones de pesos. Y en segundo lugar, pues el segundo contrato que le dan por 11 meses cuando la directiva presidencial, ahora ella en el video que saca anoche, en donde me dedica más de 10 minutos de los 20, dice que lo que pasa es que hay excepciones y entonces las entidades pueden mirar si firman o no más de 4 meses, pero entonces aquí sí vemos excepciones claras y es que los amigos del presidente y los que le hacen campaña al presidente tienen derecho a un contrato de más de 4 meses, porque realmente cuando miras la directiva, el criterio de Lalis no se ajusta a un contrato de más de 4 meses. Es para contratos súper especiales, contratos que tienen características y funciones súper idóneas para el funcionamiento del Estado. Este no es el caso. Digamos, la estrategia digital, Colombia con Preeficiente no se va a caer si no hay estrategia digital. Pero entonces, como es Lalis, a ella sí tiene un contrato de más de 4 meses y el cuestionamiento va hacia eso, no más allá si ella trabaja, si la vincularon. ¿Pero usted encontró alguna irregularidad en el contrato, digo, más allá de que se lo hubieran dado a un amigo del presidente? No, yo no denuncié irregularidades. Las irregularidades que yo denuncio en el caso de Colombia con Preeficiente tenían que ver con los otros contratos, solo que pues por ser el tema tan mediático, el tema de Lalis, pues la mayoría de debate se quedó sobre Lalis. Pero si uno mira los contratos de ahí para abajo, los otros que denuncié, pues hay conflictos de interés, hay empresas que se están usando, que se están casi gemeleando para ganar 1 y 2 contratos. Hay empresas muy cercanas al experiodista Holman Morris que se presentaron y les dieron contratos a dedo para hacer absolutamente casi lo mismo. Cuando mira los objetos del contrato es hacer literalmente un video de 30 segundos, 2 videos de 20 segundos, pues más de 140 millones, contratos a 16 días, pues realmente estaban las irregularidades, eran los otros contratos, pero pues el debate se centró en Lalis y vuelvo y lo repito, tiene derecho a trabajar. Daniela. Bueno, yo creo que en primer lugar, pues sin duda creo que es esperable que las personas que trabajaron en el activismo y en redes sociales, que fue una parte fundamental de la campaña de Gustavo Petro, hoy tengan trabajo en el gobierno, porque, repito, o sea, acá hay dos consideraciones, o uno conforma un empleo público totalmente meritocrático basado en la carrera administrativa, que además creo que si hay un presidente que ha puesto el tema sobre la mesa ha sido Gustavo Petro, o únicamente sigue alimentando el amiguismo, el favoritismo y el clientelismo y el control de los políticos sobre el empleo público. Yo creo que es criticable el hecho
de que haya de hecho irregularidades en los otros contratos como tú muestras, por ejemplo, que haya establecimientos comerciales en los que todos es, por ejemplo, el tercer canal que hace parte de Holman Morris, pero particularmente en este caso creo que primero para las funciones que están establecidas y para la experiencia laboral de la chica, el contrato no tiene irregularidades, pero además es que no sabemos si en efecto, o sea, tú no puedes decir, Daniel, porque tú no estuviste en esas reuniones, que las reuniones no se hicieron o que no fueron en efecto suficientemente buenas para ir construyendo una estrategia digital de una entidad. Una estrategia digital de una entidad se puede demorar muchos meses construyendo, y más si es una entidad que no tiene una campaña fuerte en redes. Entonces a mí me parece un poco crítico el cuestionamiento ahí, Daniel, porque estás atacando directamente a una persona que además ya ha sido víctima de múltiples bullying, incluido la gordofobia contra ella. Entonces ahí me parece, por ejemplo, un poco qué tanto tú estás alimentando tu propio capital de activista y de político en contra del gobierno a partir de cosas que realmente tú no puedes decir que sean irregulares. Sí, Pero, pero ahí sí tengo que interrumpir Rápidamente, y te hago una interpelación porque yo me he caracterizado por nunca discriminar o sea, yo nunca hago ataques personales y eso lo tienes que tener en cuenta. Yo hago ataques sobre pero documentos. Uno tiene que ser yo responsable entiendo, de lo que desata claro, también. y lo hice responsablemente y mis ataques no son personales y por ahí no va el debate. Yo mismo públicamente me he solidarizado con la Liz cuando ha tenido esos ataques, porque no estoy de acuerdo con los ataques personales, no estoy de acuerdo ni con la discriminación ni con nada de esas cosas. El debate no está ahí. Claro, que ahora estratégicamente lo quieran desviar hacia allá es otra cosa, pero mi ataque nunca fui hacia allá Pero y mi cuando crítica tú pones tiene el que ver a ojo una sobre ejecución Lalis, de... ¿por qué lo haces? Entonces, Colombia Compra Eficiente tenía la obligación de hacer una licitación pública para contratar en estos montos. ¿Tú sabes que no? No, pero men, Entonces, o sea, explícanos y te cuáles hago son la las interpelación irregularidades. claramente. Yo nunca hablé de irregularidades. Yo hablé y estoy poniendo de presente que hay una doble moral y un doble manejo ético en el caso de Lalis. Dijeron que eran más 4 meses para todos los contratistas, a ella le dan 11. ¿Cuál es la razón? Pero no se supone que... En primer lugar. Pero Daniel, En segundo lugar, yo estoy cuestionando el tema de la ejecución. Que no estamos contratando meritocráticamente y al tiempo estás cuestionando que el presidente intente hacer un esfuerzo para que el Estado vea si es capaz de contratar a los contratistas como gente de planta. Puede que haya improvisación, pero ahí la intención clara del gobierno Petro es decir, vamos a impulsar la carrera pública. Entonces, quiero que me muestres una planta temporal no es carrera administrativa, una planta temporal es Daniel, concursos hay un a tema dedo. aquí que es muy importante y tú lo acabas de decir, tú dijiste, yo lo hice de la forma más responsable. Pues a mí no me parece que haya sido para nada responsable lo que hiciste, porque tú dices, yo publico algo, pues se me salió de las manos, pero bueno, ¿qué hacemos? A mí me parece que eso para nada es responsable, sobre todo porque hay una cosa aquí central, Daniel, en la que incluso tú te estás contradiciendo cuando publicaste el trino y yo lo vi y me quedé pensando mucho en ello, y es que una de las cosas que mucha gente, y me incluyo ahí, y yo sé que tú también lo has hecho, criticando respecto al gobierno, es el tema de la estrategia de comunicaciones que ha tenido el gobierno nacional. Colombia Eficiente contrató precisamente a Lalis para reforzar o por lo menos para crear una estrategia de comunicación eficiente de las economías populares respecto a esta entidad con el resto de la gente. Pero eso no era lo mismo, Juan Felipe, que hacía Lalis, digo, a la inversa. Pongo el caso en la extrema de la derecha, en la otra extrema de la discusión. Es Nati Bedoya, no era eso lo que hacía Lalis con María Nati Camila, Bedoya. y me parece que, digamos, esa es una discusión que también, pero me no parece que es una creo que discusión fuera lo ya mismo. caduca, sobre todo porque Lalis en el video que publicó anoche, ella ya salió incluso a decir, a aclarar cómo fueron las cosas en ese momento, incluso a retractarse, decir como, bueno, esto ya pasó, y me parece a mí también que es una discusión que ya pasó respecto a la Natalia Bedoya y Lalis, ni siquiera ellas mismas están discutiendo por eso, como para, digamos, me parece que ya es una discusión completamente caduca, pero lo que respecta ahora con el trino que usted hizo, Daniel, pues me parece que el Colombia Eficiente está intentando mejorar la estrategia de comunicación del gobierno nacional. Para eso contrataron a Lalis. Lalis ocurrió o hizo algo absolutamente ilegal. No hizo nada completamente ilegal, digamos el criterio ético y eso, pues digamos que me parece que es una discusión aparte. Y sobre todo hay una cosa que yo estoy de acuerdo contigo, hay una cosa con la que yo estoy de acuerdo contigo, Daniela, y es que Daniel, tú tampoco estuviste en esas reuniones precisamente para decir el trabajo es bueno o el trabajo es malo. Lalis presentó los soportes para que le pagaran el sueldo, donde ella demostraba que estaba cumpliendo con los 8 objetivos del contrato. Y sobre todo me parece que la denuncia que tú hiciste está muy mal intencionada, entre otras cosas, porque cuando tú entras a revisar las 8 funciones que tiene Lalis dentro del contrato, en la primera aparece que ella está encargada de toda la estrategia de comunicaciones de todas las redes sociales de Colombia Compra Eficiente. Tú en el trino solamente dices TikTok.
¿sí? Como para generar esa suspicacia, ese ambiente de mala leche. Pero Daniel, discúlpeme Daniela, esa es una de las aclaraciones que le hace esta niña, que es Lalis, que se identifica así. Ella dice, usted solo muestra lo que aparece en Twitter, lo que aparece en TikTok y no lo que aparece en Instagram. Claro, entonces, para defenderse Lalis, dice, lo que pasa es que yo tengo 8 obligaciones. 4 de las 8 obligaciones son obligaciones administrativas, como presentar el informe para cobrar la cuenta de cobro. O sea, si nos vamos al tema y no vamos a las obligaciones que tienen que ver directamente con el contrato, que es la obligación 1 y 2, una cosa es el objeto, la otra es la obligación 1 y 2, que una es estrategia digital, que ahora tienes que apartar el contrato nuevo, que si es estrategia digital totalmente, no está, no está segmentado el tema solo a TikTok, pero el primer contrato, que es mi cuestionamiento sobre los 10 millones de pesos, sí decía específicamente TikTok, que ella iba a liderar como tal la estrategia ahí. Entonces tienes que dividir, porque, ojo acá, todo el mundo para sacar a dar las explicaciones, entonces si nos ponemos a la minucia y decimos, no, entonces es que yo sí cumplí con mis obligaciones porque la obligación 8 era presentar el informe para cobrar la cuenta de cobro o pagar la seguridad social. Estás criticando por todo el tema de TikTok y de hecho sacaron por ahí unas publicaciones y todo el mundo en redes sociales está alborotado, sobre todo porque publicaron la cuenta de Colombia. No, yo fui que lo publiqué. Precisamente. Yo fui que lo hice, precisamente por ejemplo, Lalis ya salió, por ejemplo, también a explicar que ella sí empezó a diseñar y cumplió a cabalidad las funciones de su contrato. Prueba de ello es que, por ejemplo, Colombia Eficiente recién abrió su cuenta de TikTok. La idea, por lo menos con el segundo contrato, es que desde allí se empiece a publicar todo el contenido que respecta a esta entidad precisamente. Entonces, en lo que respecta, o por lo menos a lo que se ha podido demostrar hasta el momento, Lalis sí ha cumplido. Más allá de una discusión de egos, más allá de una discusión de fanatismo, más allá de una discusión de popularidad o para ganar likes, me parece que Lalis hasta el momento sí ha cumplido a cabalidad con el contrato y ella lo ha sabido demostrar. Si no, simplemente no le hubieran pagado el sueldo, para empezar por ahí. Daniela. No, yo solo quería hacer una acotación respecto particularmente al caso de Natalia Bedoya, y es que cuando nosotros vimos, por ejemplo, las evidencias de sus cuentas de cobro, eran muy diferentes a las que presentó en este momento Daniela, totalmente distintas. Pero tengo y un con comentario, unos yo nunca valores los comparé, ¿no? O sea, esa distintos. comparación de Natalia Bedoya surge del mismo petrismo, Daniel, ¿no? lo estamos Ellos son los que comparan. Espérate, Estamos lo hablando, estamos comparando claro. porque tú partes de un principio que yo digo es cierto y Yo ni comparto siquiera he contigo, mencionado a Natalia Bedoya acá. y es esto, ustedes criticaban que esto pasaba antes y están haciendo lo mismo. Yo nunca he mencionado a Natalia Bedoya. Entonces, partiendo del hecho de la coherencia política, yo te digo, acá también hay unas diferencias sobre los casos concretos, o sea, porque estamos hablando sobre los casos concretos, tú me expones el tema de Córdoba, tienes razón, nosotros mismos desde Pares hemos hecho alertas de decir, acá, por ejemplo, yo hice misma la historia sobre Carlos Andrés Trujillo y los nexos entre él, Petro, y cómo ha construido su fortín político y burocrático. Entonces, una cosa es que contraten a una persona que afecta al gobierno, que creo que igual, bajo las leyes de contratación pública, eso es válido, porque no toda contratación pública tiene que tener 10 proponentes y menos cuanto es unos valores de menor cuantía, como los que están en este caso. Pero además estamos revisando y en efecto la chica está cumpliendo con las labores de su contrato. ¿Cómo haces tú? O sea, yo te pregunto, Daniel, ¿cómo haces tú para construir gobierno únicamente a partir de la meritocracia si las leyes en Colombia favorecen que el control del empleo público lo tengan los políticos? Daniel. Bueno, en primer lugar lo que tengo que aquí diferenciar y ir acotando, y es que la discusión de Natalia Bedoya y el símil que hacen Natalia Bedoya Lalis no surgió. Lo traje yo a la discusión. Exacto, porque creo que hay muchas pero a la similitudes red, a la en los red dos social, casos. si haces un seguimiento, yo descargué los datos, el tema de Natalia Bedoya literalmente nace del petrismo. Cuentas petristas que comparan a Lalis con Natalia Bedoya. Ojo con eso, primer punto. Segundo lugar, yo lo que cuestiono del caso de Lalis, y aquí te lo digo en primer lugar, es la forma en cómo ella ejerce. Porque es que ella ejerce un activismo pro gobierno, así como yo ejerzo un activismo antigobierno, y todo el mundo sabe qué hago yo. Ella no tiene esa transparencia. Por ejemplo, mientras ella hacía activismo pro gobierno, nadie sabía que ella estaba nombrada en la UTL de Julián Gallo, el de Partido Comunes, y que después había pasado a la UTL de Santiago Osorio, y que después había renunciado para pasar a Colombia Eficiente. Entonces, si un activista, y esto aquí nos metemos en otro tema, se dedica a ser pro gobierno o antigobierno, yo no me considero activista, yo realmente me considero un actor político, y las discusiones son totalmente distintas, pero si alguien se considera activista y que está defendiendo un gobierno, tiene que ser transparente y por lo menos la ciudadanía debe saber en qué trabaja. Pero si Lalis
Si uno no sale a publicar el contrato, si no genera la discusión con el mismo representante Ahmed Escaf, entonces jamás hubiésemos sabido, jamás vamos a saber, como lo voy a revelar en las próximas semanas, quiénes están nombrados de planta en Colombia Compra Claro, Eficiente, Daniel, y te lo puedo jurar, son todos Mira, y cada uno Daniel, de los activistas, me parece y que- te digo esto, y no es un tema pro gobierno, es un tema de personas que hacen campañas contra alguien. Sí, Porque son y activistas me que parece que hacen tiene campañas razón. Y contra mira, alguien. eso es una discusión y eso completamente es lo diferente, que se debe como tú bien lo tener. dices. Entonces, Me esto parece también que es una parte, y discusión por eso yo completamente también diferente, yo lo como tú muestro, lo para que dices. haya un tema de Perdón, coherencia. Precisamente que va relacionada a, bueno, digamos, el tema de hasta qué punto yo puedo generar contenido en redes sociales y no se sabe, digamos, quién me está pautando o si realmente alguien me está pautando. Me parece que es una discusión completamente diferente. Tengo entendido que ya va a iniciar por el Congreso de la República el trámite de un proyecto precisamente para regularlo, creo que propuesto precisamente por el representante Ahmed. Me parece que es una discusión completamente diferente, pero digamos también creo que yo, por ejemplo, me enteré que Lalis estaba trabajando en el Congreso por su Instagram, por ejemplo. Digamos, me parece que eso, digamos, también, digamos que ella tampoco como que en ningún momento intentó ocultarlo o algo así. Me parece que obvio, claramente, y como tú lo dices, Daniel, por un principio ético, obviamente si a mí me están pautando, se me están pagando de cierto lado del gobierno nacional o de incluso de un partido que viene... ¿Usted cree de que no sé debería quién haber es. esa transparencia, es decir, con el asterisco, el ingrediente adicional, es decir, yo hacía activismo y ahora estoy trabajando para el gobierno del presidente Gustavo Petro? Por supuesto, y pues precisamente es algo que hizo Lalis precisamente con el video que ella publicó anoche. Ella lo dejó Pero claro después de después, que pero revela. eso fue ahí. después de que le Pero publicaron los también Digamos, creo que el Hacer una camino acotación correcto es ahí. Nani Pardo. Por ejemplo, Nani Pardo lo hace, ella era una activista, No, asumió un Pardo, cargo. no, No, Daniel. sí, Nani es que es Pardo diferente. fue un tiempo la coordinadora de comunicaciones porque la llamaron para ejercer eso. Ella petrista nunca fue. Y ahí es donde No dije quiero marcar la activista, no dije diferencia. petrista, No, dije activista. Señora. lo que quiero es marcar una diferencia fundamental en algo. Y es que una cosa es que a mí me paguen para decir algo. Otra cosa es que yo lo diga convencida y después me paguen, aparte para trabajar en un gobierno que yo defendí convencido, que Sí. creo que es el caso de esta chica. Y que yo creo que, por ejemplo, Daniel, si a ti te ponen a defender ideas de centro derecha, tú lo harías con gusto. O sea, no te van a pagar, o sea, si te pagan es como, qué chévere que te paguen por hacer Sí. algo que harías con gusto. Y creo que eso es este caso particularmente, y no es lo mismo, por ejemplo, que a ti te paguen para decir algo y tú engañes a tu audiencia porque lo estás diciendo, porque te pagaron, a que tú genuinamente lo creas, lo digas y después termines, precisamente por esa afinidad, trabajando con una campaña presidencial en la que defendiste, con un gobierno al que apoyaste. Ahora bien, vamos a establecer la ética. ¿Por qué no le pedimos primero esa ética a los medios de comunicación? Por ejemplo, el caso Semana versus el grupo G.I. Gilinski. Semana jamás aclara que es del grupo Gilinski cuando habla de la OPA sobre Nutresa. Eso sí es un conflicto de interés porque los medios de comunicación tienen la obligación de aclarar de dónde vienen sus recursos. Uno como activista es un opinador y puede decir básicamente lo que se le ocurra además en Twitter, en Facebook o en Instagram o en cualquier red social. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del revuelo por las designaciones del presidente Gustavo Petro en cargos públicos en planta, pero también por algunos contratos como el de Colombia Compra Eficiente de esta influencer, Lalis, ella que ha sido muy activa en redes sociales, haciendo entre otras cosas campaña por el presidente Gustavo Petro a propósito del gobierno del cambio. Estuvo esta mañana muy temprano el hijo adoptivo del presidente Petro dando explicaciones, les habló de Nicolás Alcocer Petro, hablando por El una otro publicación donde se estaría relacionando el presidente Gustavo Petro con su visita reciente en el exterior, concretamente en Europa. Dice él, mi papá estaba cumpliendo una agenda pública en Europa y coincidieron las fechas con mi grado. Les recuerdo que además de ser presidente, es papá y tenemos derecho a nuestra vida privada, como también asistir a mi graduación. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del presidente Petro, de sus designaciones, que hay acusaciones, hay señalamientos de utilización indebida del avión presidencial, de recursos públicos con fines personales. Acusan al presidente Petro de utilizar su gira en Europa para hacer una escala y visitar a su hijo, pero también hay acusaciones hacia la primera dama, dice el periodista de la cadena Caracol Radio, Melquisedec Torres. El avión presidencial de Colombia iba por España, hace parada técnica en Tenerife y por casualidad se sube con su perro. Eva Ferrer, la mejor amiga de Verónica Alcocer, ambas llegan a cita con el Papa en Roma. Esa es la información reciente publicada alrededor de las visitas tanto del presidente Petro como Juan Felipe de la primera dama.
Sí, claro, pues digamos respecto por ejemplo al tema precisamente de Verónica Alcocer, me parece que sin duda alguna Verónica Alcocer ha cometido unos grandes errores dentro del gobierno nacional. Sin duda alguna volvimos al mismo punto que ya había mencionado antes, y es que Verónica Alcocer también hace parte de la familia presidencial, se debe comportar como tal, y eso implica también cuando hablamos en términos burocráticos, cuando hablamos en términos de nombramientos del Estado. Y sí es muy importante que la gente, en el marco de la veeduría ciudadana, responsable, alejada de ciertas artimañas políticas, entienda y cuestione realmente hasta qué punto la primera dama tiene el suficiente poder como para nombrar a altos funcionarios del Estado, y hasta qué punto estos funcionarios son realmente competentes para cumplir estas funciones. Estoy hablando un caso específico, por ejemplo, y lo digo con nombre propio, el de Concha Baracaldo, por ejemplo. ¿Qué tanto poder tiene la primera dama en este gobierno? No, pues digamos, eso me parece que ya es una pregunta que digamos ya deberían responder más bien altos funcionarios del gobierno. Yo personalmente pienso que el poder que tiene la primera dama es alto, pero no supera tampoco, llegar al punto de decir que supera al del presidente Gustavo Petro, jamás, realmente. Daniel. Bueno, yo sí creo, por el contrario, que el poder de la doctora Verónica Alcocer es muy grande. No, doctora, no. O la primera dama Verónica Alcocer es supremamente grande, porque hagamos una lista rápida y hagamos un panel. Primero, Concha Baracaldo, su vecina, está en el ICBF. Segundo, su mejor amiga, Ligia Margarita Queset Vitar, es la embajadora en Italia, nombrada allí. Tercero, el hermano de Ligia Margarita Queset Vitar es el director, mira las coincidencias, del Departamento de Prosperidad Social en Sucre. Coincidencias, solo estoy hablando de coincidencias. Cuarto, hablemos de Eva Ferrer, una persona que acaba de completar un récord mundial en Colombia. Es la nacionalización más rápida que ha habido aquí en Colombia para que se posesionara en una consejería recién creada hace 15 días por un decreto de Mauricio Liscano. Pues una consejería literalmente que crearon y la posesionaron allá, más allá de las discusiones sobre el tema de las consejerías. Quinto, Hernando Francisco Chica Zucardi, presidente del Banco Agrario, sobrino de Piedad Zucardi, y que está conectado con la política en Sucre y con la familia Queset, que es una familia que tiene grandes vínculos con Verónica Alcocer y que es muy amigo de Verónica Alcocer, que ya estuvo también muy recomendado por Verónica en el gobierno de la Colombia Humana en Bogotá. Sexto, la llegada del ministro de Transporte, que llega también impulsado por el senador Trujillo del Partido Conservador, pero también por el amiguismo del club. Ojo, estamos hablando que es el amigo del club de Verónica Alcocer, el ministro de Transporte. Entonces, si usted mira las piezas que tiene Verónica Alcocer dentro del gobierno, usted no puede decir que Verónica no tiene poder. Verónica tiene un gran poder, y sobre todo es un poder que está enfocando en su primo, ojo, Mario Federico Fernández Alcocer, que está procesado por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, que va a ser el próximo candidato a la gobernación de Sucre. Entonces, sí tiene harto poder y lo está usando. Daniela. Yo reitero algo que ya había dicho acá, y es que la responsabilidad política y quien tiene que responder por el poder que está derivando su esposa es Gustavo Petro. O sea, ya el mapa completo nos lo hizo Daniel. Es verdad que ni siquiera personas como Roy Barreras tienen el poder que tiene hoy la primera dama, pero yo quisiera poner dos discusiones en general. Uno, el que yo creo que es el momento en la historia para preguntarnos ¿para qué una primera dama? O sea, ¿cuál es la función en términos políticos y públicos de una primera dama? ¿Para qué un presidente necesita una primera dama? ¿Qué va a pasar cuando, y yo espero que sea más pronto que tarde, haya un primer esposo? ¿Ha habido antecedentes de una primera dama con el protagonismo que tiene doña Verónica, con el poder que tiene ella? Yo la verdad no me puedo ir tan atrás en la historia, no sé, tal vez el papel que tenía Nora Puyana, quizás. Lina Moreno fue una persona tal vez Lina Moreno, pero muy silenciosa. Digamos que los vínculos de Lina Moreno con los propios negocios de los Uribe son cosas que ha revelado, por ejemplo, un portal como Cuestión Pública, pero nunca de manera tan presente. Yo creo que además acá hay una cosa, y es la personalidad misma de Verónica, sobre la que construyeron un personaje público, porque cuando uno mira a la Verónica esposa de Gustavo Petro alcalde, era una Verónica totalmente diferente a Verónica hoy primera dama, incluso en su físico, en la manera en la que construyó en redes un personaje público. Ahora, yo insisto en que, aunque sea muy cuestionable, y lo es, los nombramientos que se han derivado de la cercanía con la primera dama,
acá el que tiene que decirnos por qué tiene este poder es el presidente, porque fue quien ganó los votos. Es que Verónica Alcocer no ganó ni un solo voto, ella haciendo campaña por ella bajo su nombre. Ahora, ponerla entre una baraja de candidatos, pues la verdad a mí sí me parecería muy lamentable que esto se convierta en un nepotismo de izquierda, y es una cosa profundamente criticable, porque yo creo además que en el pacto histórico hay unos liderazgos mucho más notorios y mucho más construidos, como el de Francia Márquez, incluso como el de Alexander López, como el de Aída Bella, y todo lo que significó la Unión Patriótica para que Colombia Humana lograra salir adelante, que son los que tienen que poner estos reclamos sobre la mesa. ¿Usted hace parte, Juan Felipe, de las juventudes del pacto histórico? Sí, en algún momento hice parte. ¿Qué opina usted? Digo, usted hizo seguramente campaña por el presidente Sí, Gustavo sí, Petro, lo hice acompañó campaña por el presidente. como activista, como defensor de derechos humanos. ¿Qué Así opinión es. le merece el silencio del presidente Petro frente a los cuestionamientos de uso indebido de recursos públicos y del poder en particular de doña Verónica Alcocer? Que creo que hay mucho de razón en lo que dice Daniela, diciendo que ella propiamente no se hizo a ningún voto porque ella no estaba en la boleta para hacerse elegir por voto popular. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Daniela. Sin duda alguna me parece que el presidente Gustavo Petro tiene que empezar a pronunciarse y no simplemente guardar un silencio frente a las acciones que Verónica Alcocer de una u otra forma, así sea detrás del telón, ha venido tomando dentro del gobierno nacional. Es necesario, sin duda alguna, y yo estoy de acuerdo contigo en esto, Daniela, en que es necesario replantearse cuál es realmente el rol que cumple la figura de la primera dama en Colombia. Yo hace unos días leí un trino que decía: yo voto por el que proponga acabar la figura de la primera dama, ¿sí? Y es que también hasta los colombianos, digamos que ya hasta en cierto punto se han hastiado de eso porque lo ven como la figura de la burocracia, la figura del despilfarro, y pues realmente eso no tiene sentido. Me gustaría ver dentro del gobierno nacional un rol protagónico por parte de una mujer como Francia Márquez, por ejemplo, quien realmente tiene, por ejemplo, un mérito realmente porque los ciudadanos votaron por ella en 2 oportunidades, en la consulta, en 3, en la consulta, en la primera vuelta y en la segunda vuelta presidencial. Me parece que Francia Márquez es una mujer muy preparada, me gustaría verla mucho más en roles que está cumpliendo en este momento Verónica Alcocer, incluso viajando por el resto del mundo. Sin duda alguna, algo que debe priorizar el presidente Gustavo Petro en este momento es la figura y el rol que está cumpliendo la primera dama, y reevaluarlo, replantearlo y empezar a pensarse, por ejemplo, hasta qué punto, por ejemplo, están relegando, por ejemplo, a la vicepresidenta y se le están dando nuevas funciones o algo por el estilo a la primera dama Verónica. Daniel. Bueno, aquí es indiscutible, el presidente Gustavo Petro no va a atender el llamado de ponerle orden al tema, porque en varias entrevistas ha dicho, y el presidente acude al tema de que ella como mujer puede hacerlo. Y el presidente Petro lo ha dicho claramente cuando le preguntan sobre la posible aspiración de Verónica Alcocer. Él dice, yo no me puedo meter en eso, porque pues es una decisión de ella como mujer decidir si aspira o no aspira, o decidir si ingresa o no a la discusión política. Y además porque el tema de la primera dama, que no es ningún servidor público, ese es el bache que tenemos acá. La figura de la primera dama, aunque tiene mucho poder, siempre está metido en el poder porque pues, es la esposa del presidente o el esposo del presidente cuando haya la primera mujer presidenta aquí en Colombia. Es una figura que no genera o no presta ningún servicio público porque no tiene ninguna vinculación, pero al tiempo sí está dentro. Entonces es una figura muy extraña porque como tal, burocracia y como tal, esa estructura de primera dama no existe en Colombia, eso legalmente no existe. Es una figura, literalmente es un título honorario que se le da a la pareja de quien sea el presidente o la presidenta del país. Sin embargo, lo que sí hay aquí es que la primera dama Verónica Alcocer, como también lo hizo María Juliana, como también lo hizo María Clemencia, es que las terminan nombrando o dando funciones delegatarias en materia de representación en relaciones exteriores. Y eso es un tema que se tomó de costumbre, porque si usted revisa esa norma, literalmente le hacen la comba al palo, porque ellos ni siquiera son funcionarios públicos, ellos no pertenecen a la estructura del Estado. Pero en ese bache, al estar cerca al presidente, pues se ha usado esa figura y el presidente Gustavo Petro pues la sigue explotando también, porque aquí es evidente, y vuelvo lo repito,
la primera dama Verónica Alcocer sí tiene intenciones electorales. Bueno, y eso lo veremos en los próximos meses. Ese es un tema de mucho interés, el tema, por ejemplo, de la carrera diplomática, donde el presidente Petro, siendo candidato a la presidencia de la República, hizo un compromiso puntual que no sería para los amigos. Eso no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Italia, donde está nombrada doña Ligia Margarita Quesep, que es amiga de infancia de la primera dama. A propósito de todos estos temas, de las reformas que se van a proyectar este año, el Pacto Histórico está proyectando también, está convocando a marchas para el próximo 14 de febrero, convocando al pueblo, convocando a la base del petrismo para buscar apoyo popular. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos nuevamente hablando aquí en Zona Franca del gobierno del presidente Petro, de sus designaciones y ya en esta fase final de las marchas, de las convocatorias que se están haciendo por el Pacto Histórico. Hoy están en cónclave en Boyacá, se están reuniendo, definiendo cuál será la hoja de ruta de los proyectos, meta allí la reforma pensional y la reforma muy controvertida, la reforma a la salud, por la que están pidiendo apoyo para que salgan, a pesar de tener mayorías en el Congreso, el próximo 14 de febrero, Juan Felipe, a las calles. Su reflexión final y su interpretación sobre estas marchas. Sí, María Camila, pues sin duda alguna estas marchas, digamos, es algo que se veía venir desde hace algún tiempo. Yo recuerdo que en algún momento cuando ocurrió la crisis en Perú, donde destituyeron al presidente Pedro Castillo, el presidente Gustavo Petro hizo un trino donde hacía referencia precisamente a la forma como Pedro Castillo había perdido el poder por no rodearse de su gente y del pueblo que lo eligió. Supongo que esto que está haciendo el presidente Gustavo Petro es precisamente una acción siendo ¿Usted va a salir a marchar el 14 de febrero? Vamos a ver qué pasa, pero yo creo hasta el momento Eso es un sí. que seguramente. Eso es un sí. ¿Y apoyar qué reforma? ¿Usted conoce la reforma a la salud? Pues hasta el momento, digamos, he visto algunas cosas que han ocurrido, sobre todo porque la ministra da como muestran como algunas cosas que han ocurrido, pero como tal, la reforma no, pues no ha salido. Realmente me parece que es importante empezar a mirar ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que ha hecho el gobierno y sin duda alguna, como lo dije desde el principio, me parece que este sí ha sido un verdadero gobierno del cambio, porque muchas otras cosas que en gobiernos pasados se creían imposibles de cambiar, en este gobierno sin duda alguna han cambiado. Como cualquier otro gobierno ha tenido sus aciertos y sus desaciertos. Sin embargo, me parece que en una gran cantidad de cosas, cuando empezamos a revisar ciertos temas, me parece que el gobierno, el presidente Gustavo Petro sí ha acertado de forma muy contundente, por lo menos cuando empezamos a mirar unos aspectos bastante relevantes de lo que requiere la política nacional en este país. Daniel, su reflexión final. Las marchas son la forma o el distractor más grande del presidente Gustavo Petro para que 16 proyectos nuevos que se van a radicar en el Congreso de la República y 15 que vienen, ya entre esos la reforma a la política, 31 proyectos que van a estar al tiempo durante 13 semanas en el Congreso de la República, 31 reformas, pues no haya debate grande, amplio y sobre todo debate técnico. Porque, ¿cuál ha sido la respuesta del presidente Gustavo Petro ante todas las metidas de pata literalmente de la doctora Carolina Corcho, que creo que es un desacierto en el gabinete del presidente Gustavo Petro por su nivel de improvisación? Es que al no dar a conocer como tal la reforma a la salud, al no tener ningún tipo de apoyo, ojo con esto, académico, no hay ningún experto en salud que hoy esté con Carolina Corcho, porque no hay nadie que conozca el documento. Entonces, como hay un gran rechazo a Carolina Corcho en estos momentos en el país, pues el presidente decide y dice, pues vamos a la calle y desviamos el debate. La marcha del presidente Gustavo Petro es para desviar el debate y para que estas 31 reformas que van a estar durante 13 semanas al tiempo en el Congreso de la República no se discutan, sino que se le meta presión al Congreso. Esto es un mensaje del presidente de sacar a su gente para presionar congresistas para aprobar 31 reformas. Mermelada en el Congreso, más presión ciudadana en las calles. Esa es la fórmula para sacar 31 reformas. Daniela. No, yo creo que el gobierno Petro está siendo bastante optimista y está haciendo su apuesta alta, pero no tengo ninguna duda que no van a pasar ni 16 ni 10. Probablemente la reforma a la salud se va a caer, primero porque a los congresistas la calle no les mete presión, o si no ya no tendríamos este Congreso. O sea, esto de que ellos van a decir la ciudadanía nos presiona, realmente no creo que eso sea así. Pero además me parece que llamar a marchas en un momento tan complejo para el gobierno es un tiro en el pie para Petro, y ya lo mostraron las marchas que había convocado Gustavo Bolívar. O sea, yo creo que acá hace falta alguien que le diga a Petro un poco que se calme, que está bien que apueste alto,
pero que jueguen en sus fichas políticas, porque el capital político es una gasolina que se acaba rápido y, por ejemplo, más bien, creo que el gobierno está afanado porque sabe que partidos como el conservador y el liberal probablemente se bajen del bus después de que se acabe este primer año de legislatura. Y ahí sí hay presión, Daniel. Los congresistas sí saben cómo presionar, porque es que ellos sí tienen los votos en el Congreso. Que salgan 10, 20, no sé cuántas personas salgan a marchar, realmente eso me parece un poco una visión como si realmente el Congreso de la República se viera afanado por las necesidades miles de los colombianos. Eso realmente no ha pasado nunca y por eso son las condiciones que hoy vemos en el país, incluso en lugares tan críticos como La Guajira. Entonces yo lo que creo y lo que le recomendaría al presidente es que sepa usar sus cartas, y lo que escribí hace un tiempo en Razón Pública: hay que escoger las batallas, uno no puede pelear todas las batallas al tiempo porque las pierde. Entonces, esa es mi reflexión. Creo que estoy un poco de acuerdo con usted en que lo que puede estar en juego es las mayorías, más del 70% que hoy tiene la coalición de gobierno, el pacto histórico que ha podido sacar sin ningún contratiempo en el año que acaba de pasar todas las reformas, todas las intenciones del presidente Gustavo Petro, que ya se midió el corozo, ya se midieron el aceite con esa fallida, por lo menos interpretándolo de una manera por un sector político, marcha a la que convocó el ex senador Gustavo Bolívar. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche con nosotros Daniel Briceño, Daniela Garzón y Juan Felipe Lozano, analizando las directivas del presidente Petro, su política de austeridad y por supuesto sus nombramientos y, cómo no, el rol de doña Verónica Alcocer. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.